Bueno, pues como bien sabéis, ya hemos hecho todos los repasos de naturales, pues nos vamos a poner a hacer los repasos de sociales, ¿vale? Examen el viernes, ¿vale? Y es sobre el tema 7. Viajamos a la Edad Media. Sabemos que la Edad Media comienza cuando cae el ejército romano, es decir, la caída del Imperio Romano. ¿Qué pasó en España o en la península ibérica al caer el Imperio Romano? Que llegaron los germanos. ¿Vale? Venían de aquí del norte de Europa, vinieron a España y fueron los que se situaron aquí. Pero en el año 711, muy importante este año, ¿vale? Año 711, un ejército musulmán que venía de dónde? Del norte de dónde? De África. Es decir, los germanos venían de Europa y los musulmanes venían del ejército perdón, del norte de África y entraron en la península ibérica y vencieron a los visigodos en la batalla de Guadalete, ¿vale? Muy importante esos tres datos. Fue en el año 711, venían del norte de África y derrotaron a los visigodos en la batalla del Guadalete, ¿vale? Es decir, conquistaron la península ibérica y a esta la llamaron Al-Ándalus. Si me voy a este mapa, veo todos los territorios en morado que conquistaron el imperio musulmán y los verdes fueron los que no consiguieron conquistar y por lo tanto siguieron siendo cristianos, ¿vale? Vemos la línea roja que sería el avance que hicieron los musulmanes. Una vez instalado en Al-Ándalus, esta pasa por diferentes etapas. Y lo primero es que hay un emirato. ¿Por qué? Porque en Damasco, si yo me fuera de Europa, la capital de Siria, es decir, en Siria, estaba el califato de Damasco. Y el emir era el que gobernaba. Por lo tanto, como era aliado en la península ibérica, por eso se llamó a todo esto un emirato. Después hubo como una separación se independizaron y comenzó el califato de Córdoba, ¿vale? Es decir, todo este territorio con Córdoba, que era su capital. Después se fueron dividiendo en los reinos de taifas. ¿Qué eran las taifas? Pues como son ahora las comunidades autónomas, es decir, Granada, tenía por aquí su parte, por aquí Barcelona, Cataluña, etcétera. Y eso es lo que nosotros llamábamos los taifas. Es decir, diferentes reinos se llamaban los taifas. Y por último, lo último que tuvo sería el reino nazarí de Granada, que fue lo último que conquistaron los cristianos, ¿vale? Muy importante saberse estas cuatro etapas y que surgió en el 711, perdón, que la batalla fue la batalla de Guadalete en el año 711 y que el ejército venía del norte de África. Muy importante saberse esos datos. Pasamos al punto 2. ¿Y cómo era la vida en Al-Ándalus? Que sabemos que el Islam era la religión principal, ¿vale? El Islam fue Mahoma el que comenzó a predicar que había un solo Dios que era Alá. Ok, esto es como la religión cristiana, que nosotros tenemos a Jesucristo y a Dios, pues el Islam tiene a Mahoma y a Alá, ¿vale? La religión de los musulmanes. ¿Dónde rezan? En las mezquitas. Es donde se rezan y se estudian los preceptos de la religión, es decir, donde se estudia cómo funciona esa religión. Y igual que nosotros nos basamos en la Biblia, los musulmanes se basan en el Corán, que es su libro sagrado. ¿Cómo era la sociedad dentro de Al-Ándalus? Pues teníamos cuatro tipos de personas. Teníamos los musulmanes, que eran los que ocupaban los cargos de poder y poseían las mejores tierras porque fueron a ellos los que conquistaron. Después teníamos los muladíes, que eran los cristianos, pero que se habían pasado al Islam. Después estaban los mozárabes, que eran los cristianos que no se habían transformado y que seguían viviendo aquí en la sociedad normal. Y luego teníamos una parte que eran los judíos, que eran un poco más minoritarios. Sabemos que se dedicaban a la agricultura y los musulmanes introdujeron, como por ejemplo, cultivos nuevos y se compraban los zocos, que eran como los mercados, ¿vale? Aquí, ¿lo veis? Vale. En el Alcázar pues, vivía el gobernador de esa ciudad y estaban por los artesanos, era como otra pequeña ciudad dentro de la gran ciudad ya, solo que estaba pues amurallada y más protegida, porque allí vivía alguien con poder, ¿vale? Pues nada, esto es lo que yo debería de saber, ¿vale? Esto es un vídeo cortito
Es lo que debería de saber de las dos páginas, lo más importante. Año 711, invasión musulmana, venían del norte de África y vencieron a los cristianos en la batalla de Guadalete. Primero se formó un emirato, después el califato de Córdoba, después los reinos de Taifa y por último el reino nazarí de Granada. La religión que se practicaba era el Islam, donde Mahoma es su predicador y su dios es Alá, y se reza en mezquitas, que son como las iglesias para nosotros, pero para la religión musulmana. ¿Qué se hace en las mezquitas? Pues se reza y se estudia pues, el Corán, es decir, la Biblia, que es el libro sagrado. Se hace lo mismo que nosotros, más o menos, pero basándose pues, en otro libro. Nosotros en la Biblia, pues ellos el Corán. Nosotros cuando vamos a misa nos leen la Biblia, ¿verdad? Pues a ellos le leen el Corán. O se trabajan los aspectos que vengan en el Corán. Y por último, es muy importante saber los 4 tipos de personas que había. ¿Y qué era cada uno? Los musulmanes, los muladíes que eran los cristianos se habían transformado en musulmanes, los mozárabes que eran los cristianos y los judíos. ¿Vale? Cortito este repaso y facilito. Venga, hacer las actividades que os dejo, ¿vale? Venga, un abrazo a todos.